La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. El poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué el nombre de Jesucristo tiene tanto poder? Porque es necesario que nosotros, cristianos, cuando oramos, el Señor nos anima a orar en su nombre. ¿Por qué el nombre de Jesucristo en el mundo espiritual tiene ese impacto? ¿Por qué toda rodilla se tiene que doblar en su nombre? Toda lengua tiene que confesar en su nombre que Jesucristo es Señor. ¿Por qué la vida eterna está en su nombre? ¿Por qué el perdón de los pecados está en el nombre de Jesucristo? ¿Cuál es la razón que tenemos que ser salvos en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Por qué incluso los demonios tienen que someterse al poderoso nombre de Jesucristo? ¿Y por qué es necesario para nosotros, cristianos? Cuando oramos, cuando estamos con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo y el Señor Jesús, en la intimidad de la soledad de la oración, ¿por qué tenemos que orar en el nombre de Jesucristo? Eso, en este estudio bíblico, junto con vosotros, quiero aprender, andar, escudriñar, y vamos a leer y vamos a ver el poder del nombre de Jesucristo. ¿Por qué las cosas cambian en su nombre? ¿Por qué los enfermos se pueden sanar en el nombre de Jesús? ¿Por qué razón una depresión puede desaparecer en el nombre de Jesús? ¿Y por qué nosotros pronunciamos ese precioso nombre, el nombre de Jesucristo? Tenemos que saber que para nosotros cristianos, todo se concentra en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la persona más importante de toda la historia, de todo el micro y macrocosmos, de todo el universo. Jesucristo
Él es el principio. Jesucristo, Él es el alfa, Él es el omega, principio, fin de todo. En Jesucristo se cumple todos los deseos que el ser humano tiene para la vida eterna. Solo en su nombre hay salvación. Pero pregunta, ¿por qué todo se concentra en la persona de Jesucristo? Nosotros, cristianos, creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Creemos que Dios el Padre en el principio habló y que aquel que sonó, aquel por cual Dios hizo todo, llamado el Verbo, es Jesucristo. Y el poder de la creación vino a través del Espíritu Santo. Nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios está aquí. Lo que era Dios el Padre para el pueblo de Israel y lo que era Jesucristo para los 12 apóstoles es ahora para nosotros la persona del Espíritu Santo. No pienses que estás solo en ningún momento. Dios, el Espíritu Santo, está aquí. El Espíritu Santo enviado por el Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Si el Espíritu Santo fue enviado, como dice, mas el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre. Si el Espíritu Santo fue enviado en el nombre de Jesucristo, Él vino a glorificar el nombre y al hombre Jesucristo. Él fue enviado en el nombre de Jesús. El último nombre que el Espíritu Santo oyó en el cielo antes de venir a la tierra era el nombre de Jesucristo. Dice aquí en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Imagínate que cuando el Espíritu Santo, imagínatelo, cuando salió del cielo y la puerta se abrió y el Espíritu Santo estuvo a la puerta, el último nombre que el Espíritu Santo pudo oír era este, que el Padre le dijo al Espíritu Santo, te envío en el nombre de Jesús. Si el Espíritu Santo fue enviado en el nombre de Jesús, Él quiere ser recibido en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo es el nombre que provoca milagros. Todo demonio tiene que someterse instantáneamente. Es imposible que un demonio pueda resistir al nombre de Jesucristo. Puede resistir a ti, sí, a tu nombre también. Pero imposible resistir al nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso la Biblia nos anima que si tú quieres que tus oraciones sean cumplidas, si tú quieres que las puertas se abren, si tú quieres ver esos milagros que tú y yo necesitamos, es necesario confiar en el poderoso nombre de Jesucristo. Los demonios tiemblan delante del nombre de Jesucristo. Pero ¿por qué el nombre de Jesucristo en la tierra y en el cielo tiene tanto poder? ¿Por qué? La razón es porque en Jesucristo
cuando Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Y acuérdate una cosa, cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino para salvarnos. El Padre nunca envió a su Hijo para acusarnos, para condenarnos. No, 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 no. Juan 3:17 lo dice, que Jesucristo no vino para acusar, ni para condenar. Él vino para salvar. La razón por que Dios el Padre tuvo que enviar a su Hijo fue que nosotros nos hemos alejado de Dios el Padre. Nosotros fuimos lo que nos alejamos. Nunca Dios se alejó de nosotros. Jamás. Él no se puede alejar porque Él es omnipresente. Fuimos nosotros que nos alejamos de Dios el Padre. Pero Dios el Padre, en su infinito, eterno amor, un cariño que no podemos comprender, un amor que nos falta el tiempo y la eternidad para poder disfrutarlo, comprenderlo, con ese amor eterno, con cual dice Jeremías 31, versículo 3, te he amado con un amor eterno, y dice, por eso te he prolongado mi gracia. Cuando Dios el Padre, Él nos quiso salvar, porque el apóstol Pablo lo explicó muy bien en Romanos 5. Por un hombre entró la injusticia, por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la condenación, por un hombre entró la esclavitud, por un hombre entró todo lo que nos destruye. Ese hombre era Adán. Pero Dios el Padre sabía que si por un hombre entró lo malo, solo necesitaba otro hombre para que entre lo bueno. Si funciona con un hombre lo malo, lo bueno también podía funcionar con otro hombre. Pero había un problema. Para que ese hombre se convierta en la puerta, en la fuente, en el camino de la vida, de la salvación, del perdón, de la restauración, era necesario que ese hombre no podía tener en ningún momento pecado. Y como dice Ezequiel capítulo 22:30, como Dios, el Padre, como Él no encontró a nadie, Él tomó la iniciativa. Como Dios el Padre no encontró ni en Moisés, David, Salomón, Jacob, como Él no encontró ninguno de los profetas, a ese hombre libre del pecado, ¿qué hizo Dios el Padre? Él hizo lo que dice Hebreos capítulo 10:5, Él preparó un cuerpo, una vida, y Él envió al Verbo a la tierra, el Verbo de Dios. Toda la vida, toda la creación, toda la luz, todo lo que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo estaba comprimido en el Verbo. El amor, la gracia, la justicia, la santidad. Y ese Verbo en el cuerpo de una jovencita llamada en hebreo Miriam. Nosotros le conocemos con el nombre en latín María. En el cuerpo de esa jovencita, el Dios eterno y el hombre en una unidad perfecta. Tienes que saber una cosa. Jesucristo no es el Dios que se disfrazó de hombre. No, 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 no. Ni tampoco el hombre
que llegó a ser Dios. No, 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 no. Jesucristo era hombre perfecto y Dios perfecto. Un misterio. Todo en el nacimiento y en la vida de Jesucristo. Y cuando Jesucristo nació, Él vivió la vida perfecta. Y ahora, Dios el Padre, en Jesucristo, tenía el prototipo. Había solo un problema, un riesgo, y era este: que si Jesucristo hubiera pecado, nunca más hubiera habido una posibilidad para ser salvo. Jesucristo fue, como dice en esta parábola de Mateo 21, al último, al final, Él envió a su Hijo. Dios el Padre, en Jesucristo, fue la última oportunidad para salvar todo el mundo. Dios el Padre lo concentró todo en la persona de Jesucristo. Dios completamente y hombre completamente. Y cuando vino Jesucristo, Él tuvo que vivir como hombre. Era Dios, sí, pero nunca podía vencer a Satanás como Dios. Porque si lo hubiera hecho, entonces el mundo espiritual hubiera dicho: no, esto es injusto. Satanás ganó contra un hombre. Y si alguien quiere quitarle a Satanás, a su reino, las llaves del Hades, la llave de la muerte, tiene que ser un hombre. Para vencer a Satanás, un hombre tenía que ser nacido, un hombre tenía que vivir y un hombre tenía que morir. Tenía que vivir todo el ciclo del ser humano. Y en ese ciclo del ser humano, del nacimiento a la muerte, no podía haber ni un pecado. Porque si no, la muerte hubiera sujetado a Jesucristo en la muerte. Pero lo que nadie sabía era esto: que cuando Jesucristo vino a la tierra, vivió la vida perfecta, nació sin pecado, vivió sin pecado, y cuando murió, murió por nuestros pecados, pero no por el suyo. Él en la cruz murió nuestra muerte. Y cuando Jesucristo muere, Jesucristo cierra el ciclo del ser humano. Pero ahora el mundo de las tinieblas tuvo un gran problema. ¿Por qué? Porque este hombre, en el ciclo de la vida, nunca había pecado. Y si nunca había pecado, a este hombre se le abrió otro ciclo, vamos a llamarlo así, que es el ciclo de la eternidad, de la vida eterna. El poder de Satanás iba hasta la muerte. Detrás de la muerte no tiene poder, lo dijo Jesucristo. No temáis a los que os pueden matar. Tenéis que tener temor a los que detrás de la muerte tienen la autoridad, que es a Dios. La autoridad de Satanás y de los demonios iba hasta la muerte, solo hasta la muerte. Detrás de la muerte ya no tenían autoridad, porque era la vida corrompida del ser humano que le daba autoridad al diablo. Pero cuando vino este hombre, Yeshua HaMashiach de Nazaret, el supuesto hijo de José, Yeshua Bar Yosef, cuando él vino a la tierra y vivió esta vida perfecta, en el ciclo del ser humano
Él nunca había pecado. Por eso, cuando Él murió, Él resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque ni el pecado, ni la injusticia, ni Satanás, nadie lo podía sujetar en la muerte. Y cuando Jesucristo resucitó, y cuando Él fue al cielo, y quiero que sepas una cosa, querido oyente, que cuando Jesucristo vino a la tierra, Él era el representante de Dios. Pero cuando Él resucitó, ahora se convirtió en nuestro representante en el cielo. El nacimiento de Jesucristo lo convirtió en el representante de Dios en la tierra. Pero la resurrección de Jesucristo, y Jesucristo resucitó. Cuando Él resucitó, Él se convirtió en nuestro representante en el cielo. Cuando Él llegó al cielo, la Biblia dice que Dios el Padre le dio un nombre sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús, para que el nombre de Jesucristo en el cielo tuviera poder, Jesucristo tuvo que tener santidad en la tierra, para que en el cielo toda rodilla se doble delante de Jesucristo. Jesucristo en la tierra nunca podía doblar su rodilla delante de Satanás. Para que el nombre de Jesucristo en el mundo espiritual tuviera tanto poder, la vida del hombre que llevaba ese nombre, Jesucristo, tenía que ser santo. Por eso, Jesucristo, con su vida, se lo ganó todo. Él era el hombre de la gracia. Él era el hombre del reino. Cuando Él muere aquí en la tierra y resucita, ahora Él fue al cielo y ahora su nombre sonó en el cielo. Porque ahora en el cielo llegó un hombre sin manchas, sin pecado. Por primera vez en la historia del ser humano, un hombre fue traído al anciano de días, como dice Daniel 7, 13, 14. Todos los ángeles se inclinaron delante de Él, porque por un tiempo fue más pequeño que los ángeles, dice la Biblia, por un tiempo de 33 años y medio. Por un tiempo fue humillado entre los ángeles. Pero cuando resucitó el Mesías. Y cuando Él llega al cielo, las líneas, las filas de los ángeles se abrieron y, dice la Biblia, y le hicieron acercarse delante de Él. Y entonces Dios el Padre se levantó de su trono y ahora en el cielo sonó esto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ahora, Jesucristo no solo había vencido en la tierra, resucitado del Hades, ahora era glorificado en los cielos. Y Él, a sus discípulos, a los que creen en Él, le dio el permiso de orar en su nombre. Por eso, cuando los demonios se enfrentaron a los discípulos y los discípulos le decían: en el nombre de Jesús te ordeno, sal, los demonios tenían que salir. Y tengo una pregunta: si el nombre de Jesucristo tenía poder antes
de la resurrección, cuánto más poder tendrá el nombre de Jesucristo detrás de la resurrección. Y Jesucristo dijo que nosotros, todo lo que hacíamos, teníamos que hacerlo en su nombre. ¿Por qué? Porque es el nombre de Jesucristo que nos da la autoridad. Es el nombre de Jesucristo que nos abre las puertas. De cierto, Juan 16, 23. Cuando dice en español, de cierto, literalmente en la escritura dice, amén, amén. Amén, amén. Yo os digo que todo, querido oyente, mire lo que dice Jesucristo. Si esto, usted y yo lo creemos en este día, nada es imposible. Atención, todo lo que cuanto pediréis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Tenemos que pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo. Y no importa si dices, Padre, en el nombre de Jesús te pido. ¿Por qué? Porque ya tienes una relación. Tu espíritu comunica con el Espíritu de Dios. Abba, querido Padre. Es igual si dices en el nombre de Jesucristo. Es igual si dices en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero siempre es importante que sepas que es en el nombre de Jesús que somos salvos. Dios el Padre le dijo al pueblo de Israel, en mi nombre, el que invoca el nombre del Señor será salvo. Eso era bajo la ley. Bajo la gracia, el nombre de la gracia se escribe con las letras del nombre de Jesucristo. La gracia, si se litera los nombres, las letras, es el nombre de Jesucristo. Es el poderoso nombre de Jesucristo. Mira lo que dice la Biblia. En Lucas, capítulo 24, dice que en su nombre había que predicar el perdón de los pecados. Y dice, y comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y luego dice Jesucristo, y en su nombre había que predicar el perdón de los pecados. En el nombre de Jesús está el perdón de los pecados. Querido oyente, no sé en qué situación está, no lo sé, pero una cosa tenemos de promesa. Querido oyente, si hoy usted y yo pedimos en el nombre de Jesús a Dios el Padre cualquiera cosa, acuérdate de Juan 16, 23, cualquiera cosa es prometido que Dios el Padre lo da. En el nombre de Jesús, dice la Biblia en Marcos 16, 17, los demonios tienen que desaparecer. Es el nombre de Jesucristo, tiene tanto poder. El nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo está todo lo que nosotros necesitamos. El único nombre, el único hombre que jamás se tuvo que doblar bajo las perversidades y el pecado, la oscuridad, la influencia de Satanás, era Jesucristo. Jesucristo es el prototipo de una nueva generación, el prototipo de una nueva creación. Por eso, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Y no importa si tú dices y lo pronuncias en español, o en alemán, o en inglés, o en hebreo, arameo. No importa, no es necesario decir en el nombre de Yeshua. No es necesario. Es bueno, si quieres hacerlo, hazlo. Si quieres decir en el nombre de Jesús, está bien. O en el nombre de Jesucristo. O en el nombre de Jesús de Nazaret. O si quieres decirlo en inglés, in the name
of the Lord Jesus. En el nombre del Señor Jesús. O lo dices en alemán. Im Namen des Herrn Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes. En el nombre de Jesucristo, Hijo del Dios vivo. Dios el Padre, a Él no le importa cómo tú pronuncias el nombre. A Él solo le importa que tú creas en el nombre. Porque oye lo que dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 23. Es impresionante. Oye lo que dice. Dice, y este es el mandamiento de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Yo personalmente, Pastor Juan Cano, siempre pronuncio el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es una forma para mí entender de respeto y de reconocer. ¿Sabías que Jesucristo, Jesús, es el nombre del hombre? Y Cristo, en su nombre, Cristo, está su apellido celestial, el ungido, el Mesías. Jesús, y si quieres decirlo, y su apellido, Cristo, el Mesías, el Messiah, el ungido de Dios. Jesús, aquel con el aceite del Espíritu. Jesús, aquel con la unción del Espíritu Santo. Por eso, cuando el apóstol Pedro sana a este paralítico, dice, en el nombre de Jesús de Nazaret. También es precioso decirlo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Por eso, querido oyente, te animo a que ores y que digas, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por este trabajo, por esta situación. Cuando tú dices, en el nombre de Jesús, todos los ángeles se ponen a disposición. Cuando tú dices, en el nombre de Jesús, los serafines claman, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Cuando tú pronuncias el nombre que está sobre todos los nombres, y en el nombre de Jesús dices, Padre, te pido en el nombre de Jesús, de repente todas las células, toda la estructura molecular, todas las olas, todas las gotas, todas las hojas de los árboles, todos los ángeles, todo el micro, toda la gravitación, todo se somete al nombre de Jesucristo. Jesucristo es impresionante. Su nombre, Yeshua, en hebreo, o mejor dicho, Yeshua, porque así se pronuncia. Yeshua es un diminutivo, creo que se dice en español. Literalmente, largo el nombre se llama Yeshua. Yeshua. Ok. Y el nombre Yeshua significa el Señor es salvación, el Señor es sanidad y el Señor es libertad. Otra vez, el Señor es salvación, el Señor es sanidad y el Señor es libertad. Cuando se pronuncia Yeshua, entonces del arameo se puede traducir como el Señor salva, el Señor sana y el Señor liberta. Por eso, en el nombre de Jesucristo, ya estaba todo el propósito de su vida. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Toda la Biblia. Toda la Biblia habla de Jesucristo. En todos los libros encontramos a Jesucristo. Como dice en Lucas 24. Dice la Biblia que comenzando desde Moisés, dice la Biblia, le comentó todo lo que tenía que ver con él. Todo. Comenzando desde Moisés le explicó. Y dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros? Cuando Jesucristo habla contigo, tu corazón arde, tu espíritu se conmueve,
Tu vida se aviva, tu alma se llena, tu cuerpo se sana, tus ojos pueden ver, tus oídos oyen lo que tienen que oír. En el nombre de Jesucristo hay un poder impresionante, queridos, impresionante. Y toda la Biblia habla de Jesucristo, toda la Biblia. En cada libro del Antiguo Testamento podemos leer de Jesucristo. Dejamos solo pasarlo un poquito y ahora después vamos a la razón por qué tenemos que orar en el nombre de Jesús. Toda la Biblia habla de Jesucristo. En el libro Génesis, Jesucristo es el Creador, junto con el Padre. Es el Cordero de Abel. Él es el Arca de Noé. Él es el árbol de la vida. Él es el carnero de Abraham. Él es la escalera de Jacob. Él es el sueño de José. En el libro de Éxodo, Jesucristo es la zarza ardiente. Él es los 10 mandamientos. Él es el Cordero de la Pascua, el tabernáculo de Dios, el sacerdocio verdadero, la santa composición de la unción del aceite, la vestidura del sumo sacerdote. En Levíticos, Él es el primer pacto con su pueblo, la ley de obediencia. Él es el perfecto holocausto de Dios. El color en el tabernáculo. Él es todo lo que nos describe esos 15 capítulos del tabernáculo. En el libro Números, Él es la nube de día y la columna de fuego de noche. Él es el voto de los nazarenos, la franja de la vestidura del pueblo, la vara de Aarón que floreció, la roca que alimentaba a su pueblo con agua y la serpiente de bronce, como dijo Jesucristo en Juan 3, que sanó a su pueblo. En el libro de Deuteronomio, Jesucristo es el pacto renovado, el santuario único, la ley del diezmo, las fiestas anuales, las ciudades de refugio. En Josué, Él es el silencio del pueblo antes de la derrota de Jericó. Él es el júbilo que destruyó el muro. Él es el ángel que le dio instrucciones a Josué. Él es el cordón de grana allí en el muro de Jericó. En el libro de los jueces, Jesucristo es la mandíbula del asno, el rocío de la lana, el cántico de boga, las trenzas de Sansón. En Ruth, Jesucristo es la recompensa, las espigas en el campo de Boz. En 1-2 de Samuel, Jesucristo es el dulce cante y cantador de Israel, el escudero y las 5 piedras del arroyo, el pastor detrás de las ovejas, aquel que llamó a jovencito David. 1-2 de Reyes, Jesucristo es el templo santísimo. En 1-2 de Crónicas, Jesucristo es la restauración. En Nehemías, Esther, Jesucristo es la fiesta de Purim, el muro protector. En Job, Jesucristo es la paciencia. En los Salmos, Jesucristo es el árbol plantado a las aguas corrientes, el escudo alrededor de mi vida, el amado del Padre, las pestañas de Dios, como dice Salmo 11. Las pestañas que cada mañana observan al ser humano. El que sufrió por nosotros, la sabiduría de Dios, la santidad del Padre. En los Salmos, el Señor Jesucristo también es el pastor eterno, el callado, la vara que nos infunde aliento.
el Rey eterno, el Rey de la gloria, el que tiene compasión con nosotros, el que examina mis íntimos pensamientos. Él es la gracia, Él es el favor de Dios, Él es mi herencia, el que sustente mi suerte, el que nos exaltó sobre los ángeles. En los Salmos, Jesucristo también es la casa del Señor, en la cual yo quiero estar todos los días de mi vida. Él es aquel en quien yo me deleito. Él es el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente, el que envía sus ángeles para protegerme, el que cuenta mis lágrimas. Él es el arpa de mis alabanzas. Él es el testigo fiel en las nubes. En los Proverbios, Jesucristo es la sabiduría, la palabra dulce que calma las tormentas. En el Eclesiastés, Él es el predicador. En el libro de los Cantares, Jesucristo es la rosa del Sharón, el lirio del amado. En el profeta de Isaías, Él es el Dios fuerte, admirable, y como dice en hebreo, el planificador de los milagros. Yo creo, querido oyente, que Dios el Padre hoy ha planificado unos milagros, como dice su palabra en el profeta Isaías. Y hoy le vamos a pedir a Dios el Padre que Él haga ese milagro que tú y yo necesitamos. Él es el Señor que me purifica, el horno de la aflicción que me eligió. Él es el Dios que me prometió nunca dejarme. En Jeremías, Jesucristo es el bálsamo de Gilead. En el libro de las Lamentaciones, Jesucristo es la fidelidad, la consolación y la gracia que se renueva todas las mañanas. En el profeta Ezequiel, Jesucristo es la rueda en medio de las alas, los ojos, la vida, el sonido que levantó los huesos muertos. Es el agua que sale del templo nuevo. En Daniel es la puerta, en Daniel es la mano cortada que escribió al muro. Es el cero de los leones, el que cerró los leones la boca. Y Él es el cuarto hombre en medio del horno. Él es el que venció al hombre fuerte. Es el Hijo del Hombre que apareció delante del anciano de días. En Oseas, Él es el que recoge y sana a Israel. En Joel, Él es el Espíritu derramado. En el profeta Amós, Él es el Rey eterno y el hambre de la palabra, como dice Amós 8:11. En Abdías, Jesucristo es la humillación de los enemigos de Dios y la exaltación del pueblo de Dios. En Jonás, Jesucristo es el perdón y la gracia. En Miqueas, Él es el milenio del Señor. En Nahum, Jesucristo es la ira vengadora del Señor. En Habacuc, Él es la tabla donde se escriben las palabras del Señor. En Sofonías, Él es el día de la ira del Señor y el juicio contra las naciones. Y Él es el Espíritu de la gracia y del favor. En Ageo, Jesucristo es la gloria del nuevo templo. En Zacarías, Jesucristo es el muro de fuego que nos protege. Aquel que nos cuida como la niña de su ojo. Aquel que dijo, no por fuerza, no por ejército, sino por mi espíritu, dice el Señor. En Zacarías es también el Señor Jesús el que viene y restaura su casa. En Malaquías, el Señor Jesús es aquel que debajo de sus alas hay sanidad para todos. En Mateo, Jesucristo es el Rey. En Marcos, el Salvador. En Lucas, el hombre. En Juan, Él es Dios, el Verbo que se hizo carne, la luz del mundo, el pan del cielo, el buen pastor, el único camino al Padre, la vida en persona y la vida y la verdad en persona. En el Evangelio de Juan, Jesucristo es la resurrección.
la vida eterna y el Cordero de Dios. En la carta de los Hechos, Jesucristo es el glorificado por el Espíritu Santo, la primera iglesia y el mensaje del apóstol Pablo. En la carta de los Romanos, Jesucristo es la gracia y la justicia. En primera carta y segunda carta de Corinto, Jesucristo es el cuerpo, el novio, el general de las tropas de Dios. Y Él es el que da junto con los dones del Espíritu Santo. En Gálatas, Éfesos y Filipenses y en Colosenses, Él es el nuevo pacto bajo la gracia. En primera y segunda de Tesalonicenses, Él es la esperanza. En primera y segunda de Timoteo, Él es el predicador y el diácono. En Titus y Filemón, Él es el trato y el amor entre los cristianos. En la carta de los Hebreos, Jesucristo es la palabra de Dios, el sumo sacerdote, el nuevo pacto y la recompensa de los santos. En Santiago, Él es el sanador, la sabiduría, el temor de Dios. En primera y segunda de Pedro, Él es la sangre preciosa derramada. En primera, segunda y tercera carta de Juan, Jesucristo es el amor, la luz y la fe que venció al mundo. En Judas, Jesucristo es la fe original. Y para terminar, en Apocalipsis, Jesucristo es la visión de las 7 iglesias, los 7 sellos, los 7 candelabros, el león de la tribu de Judá, el sonido de la trompeta, el libro sellado, la nueva Jerusalén, el Rey de los reyes, Señor de los señores, el vencedor. Él es el esperado de la iglesia, el deseado por el Espíritu Santo, el juez eterno y aquel a quien el Espíritu Santo y la novia dice: ven. Todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Déjeme dar otro ejemplo porque el nombre de Jesucristo tiene tanto poder. Dios el Padre, y hace muchos años, muchos años, en una galaxia muy lejana, un día fui a un lugar y encontré un libro. Había un ejemplar en una biblioteca antigua y era de un teólogo alemán, Abraham Meister. Y él escribió casi durante 80 años un libro. Juntó todos los nombres de Dios que él encontró en la Biblia, los nombres del Padre, los nombres del Hijo y los nombres del Espíritu Santo. Luego descubrí que en el libro de Crónicas hay más nombres de Dios todavía. Pero este hombre se hizo el trabajo y escribió estos 650 nombres de Dios que hay en la Biblia. 650 que describen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el primer capítulo de Juan aparecen 19 diferentes nombres de Jesucristo. El Verbo, la vida, Dios, la encarnación y muchas cosas más. En el Salmo 18, en los primeros 3 versículos, hay 10 nombres de Dios. Hay nombres de Dios majestuosos como El Shaddai, el Todopoderoso, El Elyon, El Olam, Adonai Elohim Israel, Yahweh Shammah, el Dios omnipresente, Yahweh Shalom, el Dios de la paz, Baal Perazim, el Dios de los rompimientos, Yahweh Rafa, el Dios que te sana. Pero hay unos cuantos nombres de Dios que en el Antiguo Testamento aparecen
miles de veces. Una de él es Elohim, otro es El, otro es Adonai. Adonai siempre pone normalmente donde está el nombre Yahvé o Yahvé. Pero ¿quién de vosotros se ha dado cuenta que en el Nuevo Testamento hay un nombre sobre todos los nombres? Y yo soy una persona muy simple. Y un día yo le pregunté al Señor que me explique, por favor, ¿dónde está el nombre eterno? El Olam, Adonai, Elohim. ¿A dónde está el Elyon? ¿A dónde están todos esos nombres majestuosos de Dios? ¿Y por qué Dios el Padre ha decidido poner toda la confianza en el nombre de su Hijo Jesucristo? Dios el Padre, Él ha ordenado, es un mandamiento de Dios, que creamos y confiamos en el nombre de Jesucristo. ¿Sabías una cosa? Que a Dios el Padre no le impresiona nada si tú le hablas a Él directamente diciendo El Shaddai. A Él no le importa que tú le llamas Yahvé Tzidkenu, Yahvé Shalom, Yahvé Rui, esos nombres con cuales Él aparece en el Antiguo Testamento. Eso no le impresiona. ¿Por qué? Porque Dios el Padre ha decidido poner toda la bendición, toda la salvación, todos los milagros, Dios lo ha puesto sobre un nombre. Un nombre. Un día leyendo el libro de Números, yo llegué al pasaje capítulo 6, cuando dice, versículo 23, Moisés le dice a Aarón, Aarón, así tienes que bendecir tú al pueblo, así. En español dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su nombre, su rostro sobre ti y tenga gracia sobre tu vida. Y el Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ahora oye esto, atención. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El Señor dijo, pon mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los voy a bendecir. Yo le pregunté al Señor, ¿dónde están esos nombres majestuosos? Esos nombres de Dios impresionante. ¿Y por qué? Dije, Padre, ¿por qué tú le has puesto todo el poder sobre el nombre de Jesucristo? ¿Por qué es el nombre de Jesucristo que está sobre todos los nombres? No el nombre del Shaddai, que sí lo está. No el nombre de El Elyon, que también está. De El Elohim Adonai, que también no está. Pero, ¿por qué el nombre de Jesucristo está sobre todos los nombres? Hay un versículo en Juan, capítulo 17, y ese versículo es impresionante. Y quiero leerlo en español y luego te lo traduzco del griego. Dice, Padre, ya no estoy en el mundo, y estos están en el mundo. Y ahora, oye esto, querido oyente, esto es importantísimo. Padre Santo, a los que tú me has dado, y ahora oye, guárdalos en tu nombre. Y dice, el nombre que tú me has dado, dice en griego. Momento. Literalmente, si tú puedes leer The New Greek Testament o el Barbara Allen, que es el texto básico de toda la Biblia del mundo, la constelación de ese versículo dice, Padre, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú me has dado. Otra vez, la Biblia de las Américas lo dice, Padre, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado.
Momento. El nombre del Padre es el Shaddai. El nombre del Padre es el Yon. El Padre se llama Adonai Elohim Israel. Yahweh Tzidkenu, Yahweh Ruí, y todos esos nombres. Jesucristo dice, Padre, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. Y yo no comprendí eso, hasta que un día mi esposa, Pastora Victoria, ella quería tener una licuadora. Es un aparato donde tú arriba metes fruto, plátano, tú metes kiwi, tú metes manzana, y luego ese aparato hace un ruido que flipas, y por abajo sale un zumo, un extracto. Tú metes plátano arriba, tú metes kiwi, tú metes leche, lo que sea, y esa licuadora convierte todo en un extracto. Cuando yo desempaqueté esa máquina y por primera vez la usé, yo me acuerdo que metí plátano, metí mandarinas y kiwi, un poco de leche. Lo metí arriba, toqué el botón y de repente desapareció el plátano, la kiwi, la mandarina, todo desapareció y de repente por abajo salió un extracto. En ese momento vino a mi corazón. Dije, es verdad. Dios el Padre, Él ha mezclado todos sus nombres y lo ha metido en el nombre de Jesucristo. Por eso cuando se pronuncia el nombre de Jesús de Nazaret, implica todo lo que es el Padre, todo lo que es el Hijo y todo lo que es el Espíritu Santo. Por eso el nombre de Jesucristo tiene tanto poder, porque en su nombre está el Shaddai, en su nombre está el Elyon, en su nombre está Adonai, en su nombre está Yahweh, en su nombre está Elohim, en su nombre está el Elyon, Yahweh Shammah. Todos los nombres de Dios están concentrados en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso dice Juan, este es el mandamiento del Padre, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Sabes, querido oyente? Mire, cuando usted y yo oramos en el nombre de Jesús, ese nombre delante de Dios nos deja ser perfectos, nos deja ser santos, nos deja ser llenos de justicia. Es el nombre de Jesucristo que provoca milagros. Es el nombre de Jesucristo que sana. Es el nombre de Jesucristo que echa a los demonios fuera. Por eso, querido oyente, pon toda tu confianza en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Él es el Hijo de Dios. Él es aquel que vivió nuestra vida perfecta. Si tú quieres que yo te envíe esta enseñanza para que tú puedas oírla otra vez o reenviarla a otras personas que tú piensas que ellos necesitan, entonces envíame un mensaje al 629 614 174. Repito, 629 614 174. Y sabe, querido oyente, mire, también quiero hacer un llamado en el nombre de Jesús, un llamado de fe, un llamado en el nombre del Señor Jesús para todos aquellos que dicen, pastor, yo le quiero ayudar este mes con una ayuda, una ofrenda, para que Dynamis Radio siga transmitiendo por todos aquellos lugares donde está transmitiendo. La verdad que necesito vuestra ayuda y por eso quiero hacer este llamado en el nombre del Señor Jesús, porque confío en su nombre, que las personas que están en el Espíritu
van a comprender por qué hago este llamado. Y quiero preguntar, ¿quién de vosotros dice, pastor, yo le quiero ayudar con una ofrenda? Sean 30, 40, 50 euros. Yo quiero ayudar para que el nombre de Jesucristo, para que todos oigan de su nombre, de su obra, de su gracia y de su amor. Por eso hago este llamado para todos aquellos que me puedan ayudar. Si tú dices, pastor, yo quiero ayudar, entonces envíeme un mensaje al 629 614 174. Y que el Señor le guarde, le bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo.